Los de Galarza. La casa de Capurro tenía asimismo claves y misterios. Por ejemplo, yo advertía que a veces, por lo común a la hora de la siesta, cuando mi padre se acercaba a mi madre y empezaba a acercarla con caricias, besos y abrazos furtivos, en ciertas ocasiones mi madre sonreía, le devolvía algún beso y luego ambos se encerraban por un rato largo en el dormitorio. Pero otras veces, cuando mi padre empezaba con sus arrumacos, mi madre se ponía seria y simplemente le decía: hoy no puedo, viejo, vinieron los de Galarza. Para mí esa respuesta era un enigma, porque yo había estado toda la mañana en casa y nadie había venido, ni los de Galarza, ni los de ninguna otra familia. Además, yo no conocía a nadie que se llamara así. Solo varios años después supe que Galarza era el nombre de un jefe colorado durante los años de la Guerra Civil, y según la leyenda, cuando sus hombres pasaban por algún poblado, los derramamientos de sangre eran inevitables. O sea que lo que mi madre le avisaba a mi padre, en clave, claro, debido a mi discreta presencia, era que estaba con la regla y en consecuencia no se hallaba en disponibilidad erótica. El otro misterio era una suerte de puerta trampa, situada en una de las habitaciones interiores. Alguna vez le oí decir a mi madre que ese cuadrado de madera era la entrada al sótano. Yo tenía prohibido intentar abrirla. Veda que se podían haber ahorrado, ya que los sótanos siempre me produjeron un miedo irracional, y no solo nunca me propuse abrirla, sino que jamás, cuando entraba en ese cuarto, me arriesgué a pisar aquel terrible cuadrado de tablones. Entre los recuerdos más lindos de Capurro están mis despertares, del que normalmente se encargaban los inquilinos de la higuera. Cuando mi mamá me gritaba desde la cocina para que me levantara y acudiera a desayunar, y hacía un buen rato que los pájaros se habían encargado de espabilarme. Algunos habían perdido el miedo y hasta la prudencia, y se introducían en la pieza y hasta se acercaban a mi cama, sabedores de que siempre les reservaba un desayuno de miguitas. Y había un visitante adicional, del que por supuesto nunca informé a mi madre, un ratón minúsculo, un minerito que casi siempre cuando yo abría los ojos estaba junto a mi cama esperando los trocitos de queso, restos de la ración que me correspondía en la dieta especial para subsanar mi déficit de proteínas. Es obvio que el minerito y yo tuvimos en ese periodo un repunte proteínico nada despreciable. Qué bonito. Qué bonito. Ya, te toca. Me toca. Corra más acá la cámara. No, por aquí nomás. ¿Quieres más té? Safari al centro. Por su ubicación tan particular en el plano de la ciudad, Capurro, más que un barrio, es un bolsón barrial, con un extremo en el nacimiento de la calle que da nombre al barrio, o sea, en la avenida Agraciada, donde está la mansión en que vive el presidente, y luego dictador Gabriel Terra, y donde doblaban las vías del tranvía 22, y otro en el parque, aunque era cierto que su influencia se extendía más allá, casi hasta el arroyo Miguelete. En realidad el barrio propiamente dicho llegaba hasta el destino final del tranvía. Eso era muy corriente en aquellos tiempos. A diferencia de los autobuses, los tranvías abreviaban o ampliaban los barrios. El autobús podía cambiar de ruta, ir hoy por aquí y mañana por allá, pero el tranvía, con la fijeza de sus rieles y de su trole, tenía un destino y un recorrido estables, predeterminados. Además, para un niño, siempre era admirable ver cómo el conductor aceleraba o frenaba aquella mole de fierros viejos, sobre todo cuando permitía que una de las manijas diera vueltas y vueltas en sentido contrario, como si ella misma decidiera tales movimientos. Por otra parte, los asientos de esterilla eran bastante duros, pero transmitían una sensación de seguridad. Y una virtud adicional: los tranvías nunca volcaban, como sí lo hacían los autos, los taxis, los camiones, las jardineras y también, aunque menos frecuente, los autobuses.
Sí, Capurro era un bolsón barrial, casi una republiquita. Por algo, la tendencia de sus habitantes era quedarse allí, expatriarse lo menos posible de aquel entorno familiar donde cada esquina, cada almacén, cada bar eran como habitaciones de la casa. Debido tal vez a ese clima doméstico que afectaba tanto a adultos como a niños, Claudio y su barrita de amigos vivían enclaustrados en el bolsón. Pero a veces salían y era como ir al extranjero. Claudio hacía ese viaje generalmente con su padre y entonces se quedaban toda la tarde en el centro. Al viejo siempre le gustaron los cafés y allí se encontraba con amigos de antes y de mucho antes. Los de mucho antes eran por lo general más pobres que los de antes, pero con unos y con otros el viejo se palmeaba o abrazaba y se hacían bromas y recorrían episodios que para Claudio eran historia nueva. Sobre el suicidio de Brum, por ejemplo, que era un hecho reciente, se hablaba en voz baja, porque nunca se sabe quiénes son los de aquella mesa, y casi nunca coincidían. Unos decían que había hecho mal, otros que no tenía otra salida. El pobre pensó que con ese gesto el pueblo se iba a levantar, decía Rosas, obrero de algún frigorífico. ¿De qué pueblo me estás hablando?, replicaba un escéptico Menéndez, funcionario de aduanas. Este pueblo no se levanta con nada ni con nadie. Ajá, decía el otro, amoscado. Parecería que vos sí te levantaste, no jodas, replicaba Rosas. Yo tampoco me levanto con nada, por eso te lo digo, con fundamento. Otras veces el tema estrella era el fútbol. Álvarez, el mayor de todos, un veteranísimo, había presenciado nada menos que el gol de Piendibeni, que Piendibeni le hizo al divino Zamora, y con eso se sentía realizado para el resto de sus días, que seguramente no iban a ser muchos, tal como si hubiera sido testigo directo de la toma de la Bastilla o de la caída del Palacio de Invierno. Otros admiraban a Petrone, pero eso fue ayer, protestaba Álvarez, minimizando el recuerdo cercano. En cambio, el gol de Piendibeni a Zamora, eso es historia patria, che. Solo comparable a la victoria de Artigas en Las Piedras, otra derrota española, ¿no? El hincha de Petrone no se daba por vencido. Últimamente está muy duro para hacer moñas. Te juro que yo lo he visto tirar como 20 tiros al arco en un solo partido, de los que 18 iban a las nubes. Pero eso sí, los dos restantes, o sea, los que habían embocado el arco, eran goles. Inatajables, porque todavía tira como un cañón. ¿O te olvidaste de que es el artillero? Sí, mucho artillero. Pero Piendibeni, insistía el fanático. Y no te olvides de sus méritos extrafutbolísticos. En el 24, cuando se organizó un clásico Uruguay-Argentina en homenaje al príncipe heredero Humberto de Saboya, que visitaba el Río de la Plata, Piendibeni se negó a jugar porque sus principios republicanos le impedían homenajear a una monarquía, aunque fuese italiana. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Que mi abuelito fue un gran republicano y nunca pateó una globa, eso me parece. Alguien me dijo que Petrone tiene una mano bárbara para los canelones a la Rossini, pero yo no te lo voy a anotar como virtud deportiva, hay que ser serio, che, etcétera, etcétera. Luego, ya sin los amigos, caminaban por 18, entraban en librerías donde el viejo siempre compraba un par de libros. Tenía el vicio de leer. Además, cuando había que comprar calzoncillos o corbatas para él o alguna tricota para Claudio, se metían en London, París. Desde que se había casado, el viejo solo compraba en esa tienda, porque allí hay de todo. A Claudio lo deslumbraba la cantidad de gente que había en los comercios y en las calles. Por otra parte, los chiquilines que veía en el centro le parecían más libres, más sueltos que los de Capurro. Es claro que siempre había alguno que se excedía en la soltura y se ligaba un tirón de pelo. Esa agresión Claudio la sentía como propia y hasta así una mueca de dolor, ya que él conocía a esas torturitas. Mamá era experta en crueldades menores. Además, en la calle había perros, muchos perros, admirablemente educados, ya que esperaban la señal del varita para cruzar la calle en la esquina con esos otros peatones, los humanos. El único que se parecía a los
que se parecían a los canes de Capurro era en su tratamiento de los árboles. Como Claudio había aprendido en el diccionario de la academia que el perro era un mamífero carnicero doméstico de tamaño, forma y pelaje muy diversos, según las razas, pero siempre con la cola más o menos enroscada a la izquierda y de menor longitud que las patas posteriores, una de las cuales abre el macho para orinar. La definición. Se entretenía en diferenciar a los machos de las hembras mediante la comprobación de esa calistenia congénita. De más está decir que se consideraba un especialista en la materia. Los gatos, en cambio, lo desconcertaban, y como sobre ellos el diccionario no decía ni pío, es decir, ni miau, había renunciado a distinguir los gatos de las gatas, ya que ni siquiera había conseguido diferenciar el maullido masculino del femenino. Regresaban tarde, a tiempo todavía para la cena, y mamá pedía que le describieran pormenorizadamente el safari. Que te lo cuente él, decía el viejo, agotado por la caminata. Y entonces Claudio, fresco como una lechuga, lo contaba todo, con una minuciosidad, un regocijo y un énfasis que parecían inspirados en Carlitos Solé, cuando transmitía los partidos del Estadio Centenario, cuyo campo de fútbol había dividido previamente en cuadros numerados, de modo que uno podía seguir el juego como si se tratara de una partida de Capablanca versus Alequine.